Muy bien, estamos aquí con cuatro víctimas de la dictadura. Estamos con Victoria Donda, con Victoria Moyano, que son nietas recuperadas. Estamos con Graciela Fernández Mejide, que es, bueno, dirigente histórica de derechos humanos y además mamá de un desaparecido. Y estamos aquí también con Marcos Islas, que es hijo de desaparecidos. ¿Qué sintieron, qué pensaron con todo, con el episodio de Cabandier y con todo lo que se discute, con lo que ustedes escucharon antes? Graciela. A la orden. A mí lo primero que me vino a la memoria es con lo que vos empezaste, Ernesto. Todos somos víctimas de una tragedia. Ellos mucho más que yo. En el sentido que por la edad que tienen es mucho más pesado y por la historia que les tocó. No hubo actitud más perversa de la dictadura que la apropiación de chicos, creo yo. Todo fue muy perverso, eso colmó todas las medidas. Y Juan también pasa por la misma situación. De hecho, a mí hoy en un momento cuando me dijeron, ¿qué le dirías? Crecé, nene, porque lo vi como un muchacho que tiene que terminar de crecer. Ahora, al mismo tiempo, que eso es así, todos ellos, o por lo menos algunos de ellos, toman el camino de hacer política y está bien, porque toman un compromiso con la cosa pública, que es lo mejor que se puede hacer. Ponerse al servicio de la cosa pública cuando se hace honestamente y bien. Eso es lo que tal vez, lo que seguramente más molestó en las expresiones de Juan. Juan hace leyes y las estuvo haciendo en la ciudad. Tiene que ver con el tránsito, con todo eso. Lo menos que puede esperar es que la gente las cumpla. Por lo tanto, él debe ser el primero. Ocupar una posición pública no te da derechos. Te da los derechos de cualquier ciudadano, que te paguen, que te respeten. Te da más obligaciones. Es una carga. Es carga. Y como tal, por lo menos debieron ser avisados que eso pasa. Por ahí ni se dio tanta cuenta de lo que significa eso. Por otro lado, ser víctima te da derecho a la justicia, no a ser diferente al resto. Victoria. A mí lo que me parece, en principio me parece una actitud repudiable, ¿no? La de Juan. Yo creo que tiene que ver con lo que ustedes transmitieron en el informe, que hay un sector de organismos de derechos humanos, para mí, cooptados por el gobierno. Solamente una persona que tenga una relación así y que defienda esta política puede utilizar ser hijo de desaparecidos, con lo que implica para nosotros la lucha contra la impunidad por la desaparición de nuestros viejos, para zafar de una multa. Concretamente, a mí me parece que es un acto repudiable, realmente. Victoria. Bueno, a mí por supuesto me parece un acto repudiable, pero lo primero que me dio es muchísima tristeza. Tristeza porque se están ensuciando banderas costosas. Y creo que Argentina, que nuestro pueblo, que nuestra sociedad está en un punto donde si estas discusiones se repiten tanto, que de hecho yo coincido con vos, Ernesto, se están repitiendo, es porque me parece que tenemos que dar un salto adelante. Y ese salto adelante, desde nuestro punto de vista, tenemos que dejar de ser víctimas y empezar a ser sobrevivientes. Y elegir ser sobrevivientes. Yo no soy víctima de la dictadura, yo soy una sobreviviente de la dictadura. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que sobreviví a la dictadura y con mi vida quiero hacer algo útil, elijo el camino que elijo, puedo equivocarme o no equivocarme. Es decir, no quedar cristalizada en lugar de víctima. No quedar en el lugar de víctima, porque el victimizarte permanentemente lo que busca es la pena del resto. Yo no busco la pena del resto, yo busco ser una persona que en la sociedad pueda construir junto con otros un cambio y mirar para adelante sin olvidarme lo que pasó, porque es imposible olvidarme lo que pasó, es imposible olvidarme que
que mi mamá, cuando se la llevaron detenida y tenía 5 meses de embarazo, tenía una mascota que era una rata que le habían puesto Pancracia con el papá de Marcos. No me puedo olvidar de esas cosas, y que son detalles anecdóticos que a mí a veces me causan gracia, otras veces me pongo a llorar. No me voy a olvidar de eso, pero sí quiero decir que si ellos pudieron hacer todo eso y pasar por eso para que nosotros estemos acá, nosotros no tenemos derecho a solamente sentirnos víctimas. Tenemos que ser sobrevivientes de una historia triste y dura, pero para adelante. Salir del duelo permanente significa. ¿Tu mamá estuvo con tu papá? Sí, exacto. Detenido juntos. Sí. Sí, un poco para continuar con lo que decía Victoria, nosotros somos parte de esta historia, que nos tocó, que no la elegimos, pero somos parte. Pero lo que tenemos que centralizar en un hecho como esto es que nosotros somos responsables del presente nuestro. O sea, digo, todos nuestros actos que pasen, más cuando uno ocupa un lugar público, tienen que estar pensando de que es responsable de esa actuación y banalizar una historia tan dura como fue la nuestra, como puede ser la de cualquier otra persona que haya tenido alguna pérdida de algún familiar, pero la nuestra con un condimento importante en la historia de Argentina. Me parece que tenemos que ser más serios. Hay una nota que publicó hoy en su blog Martín Caparrós, que se llama Olvídense, pero habla de se terminó el curro de la memoria. Y básicamente lo que dice es cómo según su punto de vista, se usó la memoria de la dictadura para encubrir hechos más graves que porque tiene una cosa medio patética, como soy hijo desaparecido, pero que cada vez que hay una denuncia de corrupción, o incluso denuncia de corrupción que pegaron muy cerca a organismos de derechos humanos, como en casos Sueños Compartidos, se esgrimía la dictadura como un manto de protección para hechos mucho más pueriles del presente. O al revés, se esgrimía la dictadura como una fórmula acusatoria para cualquiera que fuera crítico, porque entonces si era crítico era porque siempre está el chiste, ¿qué hizo tal durante la dictadura cuando aparece alguien nuevo que critica algo? ¿Ustedes coinciden? ¿Les parece exagerada la expresión? No, yo creo que tenés razón en el sentido de que, o tienen razón quienes comentan eso, en el sentido de que se ha querido fijar el tema de los derechos humanos exclusivamente en lo que fue su violación en el pasado, como si empezaran y terminaran ahí. Recortarlos. Recortar el concepto de derechos humanos ahí. Y entonces aparecen como los paladines porque se reiniciaron los juicios y se borra todo lo demás. Se pone un tajo y ahí están. Y quedaron congelados en una sola visión, que es la defensa de la vida y la libertad, que es legítima y que es indispensable porque son los derechos fundamentales, pero no se está dando cuenta del resto de los derechos. No se está dando cuenta de por qué hay chicos que en los más humildes van a las peores escuelas y dejan de ir a las escuelas y se quedan sin educación en un país que quiere crecer. Estos chicos tienen derecho a pensar en un país que quiere crecer, pero Graciela, que no esté mirando para atrás. Ellos no creen que eso es así. Bueno, yo lo que veo, ¿Vos pensás que hay hipocresía? es... ¿No crees que están convencidos de que el proyecto kirchnerista... Entonces, ¿en serio se creen que...? No, pero ¿quiénes? ¿Juan? Juan, no, bueno, sí, creo que ahora estamos hablando del gobierno, me parece, que se tapa lo de la... Porque para tapar lo de la corrupción no trabaja Juan. Bueno, pero igual yo lo que opino, discúlpame, yo lo que opino, es una lástima que tengamos que estar discutiendo. Sí, la estaba tratando de matar con la agenda, pero... Es una lástima que tengamos que estar discutiendo ante un hecho tan banal como una multa de tránsito, ¿no? Por lo que vos preguntabas, a mí me parece muy importante, me hubiese encantado en algún momento poder sentarme con Juan a discutir cuál es su política de derechos humanos, qué es lo que defiende, porque ya sabemos que defiende el gobierno kirchnerista. Ahora, yo no quisiera quedarme solamente en el escandalete alrededor de la multa, sino que es muy importante discutir que la política de derechos humanos estos últimos tiempos viene siendo con Milani, que como
al mando del ejército, cuestionado por los organismos por su pasado con el operativo Independencia, y las madres de La Rioja denunciando la desaparición de sus hijos y demás, con granados. ¿Qué opina Juan Cabandier del Conocemos, Proyecto X? claro, además ahora, claro, con granados, por ejemplo. Miren, yo, más bien yo sí opino que nosotros tenemos nuestra historia lo que refleja es el terrorismo de Estado en este país y el rol hasta lo que son capaces de llegar las fuerzas represivas en este país. En particular, yo nací en un centro clandestino comandado por la policía bonaerense. Y quienes me apropiaron, desaparecieron a mis viejos, después me apropiaron también, son de la policía bonaerense. Ahora, la policía bonaerense no es que solamente actuó en el pasado, también desapareció Jorge Julio López, bueno, Luciano Arruga, que ya sabemos, y también actúa hoy. Entonces, tener a un personaje como Granados, impulsor de la mano dura, que como ya se ha denunciado, tenía en sus fuerzas a personas que le decían el mataguacho, es fortalecer las mafias policiales que todo el mundo en este país ya sabemos que actúan en la trata de personas, desarmadero de autos, narcotráfico, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es? Digo, a mí me interesa mucho discutir la política de derechos humanos de este gobierno, porque se legitimó como defensor de los derechos humanos, pero la verdad que tenemos a Milani, a Granados, ni hablar a Sergio Berni, un minutito más. Sergio Berni hace unos pocos días comandó un desalojo a 500 familias en Río Gallegos. Eso no se vio en ningún lado. Gente que quería tener una vivienda digna. Por primera vez en 30 años en democracia, intervino el ejército para desalojar familias. Bueno, Berni inaugura cosas, inauguró Campo de Mayo como nuevo lugar nuevamente para detener gente después de la dictadura. Hace unos meses atrás llevó a 60 personas que estaban reclamando por alimentos a Campo de Mayo, al ex centro clandestino de detención Campo de Mayo. Lo que yo te señalaba antes es, porque puede dar la sensación, focalizando en los kirchneristas muy compenetrados con la historia de la dictadura, con la defensa de los derechos humanos, como que hubiese una hipocresía en ellos, que ellos son conscientes de que el gobierno no está haciendo lo que corresponde en derechos humanos y aún así, por cuestiones de conveniencia, por cooptación, como vos dijiste, siguen dentro del proyecto oficial. Da esa sensación. Hay tantos casos como personas, cada persona... Mira, yo creo que hay algo muy importante. Con nuestra historia, cada uno de nosotros hizo lo que pudo y hace lo que puede todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, y elige lo que elige. Y hay tantos casos, digamos, como personas. Habrá algunos que están convencidos, habrá otros que lo hacen porque se acostumbraron a la buena vida y a los buenos contratos, habrá otros que lo hacen porque tienen cosas que esconder, habrá otros que se resignaron. Yo comprendo mucho más a los de generaciones anteriores que piensan, bueno, es probable que esto sea lo único, que este pedacito de justicia que estoy teniendo sea la única justicia que voy a ver, así que voy a defender esto. Entonces, lo defiendo a Gioja porque si no viene la derecha. Digo, yo puedo entender esa resignación en por ahí personas que han peleado durante mucho tiempo. No la comparto, pero la entiendo. Ahora, la vida dura, la vida difícil, la historia complicada, la crueldad con la que nos trataron, el arrancarnos de los brazos de nuestras madres siendo bebés, el arrancarnos la posibilidad de compartir un asado con nuestro papá, los miedos que tenemos ahora, las pesadillas que sufrimos, el miedo que tenemos a ser padres o madres, y no sé, y habría que armar una asociación de víctimas de dictadura, porque yo creo que el marido de Vicky, Pablo y la compañera de Marcos, que por lo menos los conozco, se podrían asociar y hacer víctimas de dictadura por los daños colaterales que sufren. Ninguno de nosotros, por esas cosas que sufrimos en la vida, tenemos excusa para comportarnos en la vida como si fuésemos los iluminados de nada, porque no lo somos. Porque somos personas con una historia particular que simplemente trata de vivir y de resolver un conflicto. Después me parece que si nosotros replicamos estas actitudes no aprendimos nada. O sea, me parece que ahí hay que
desde ahí hay que partir y como decíamos, las historias se entrelazan, se unen, pero me parece que la elección de qué dirigentes políticos queremos, me parece que ahí sí tenemos diferencias en los pensares. Y me parece que nosotros, como decíamos antes, a pesar de la historia que tenemos, somos responsables del presente que tenemos y el futuro que estamos construyendo. Entonces me parece que desde ahí hay que pensar en qué clase de dirigentes políticos queremos. Entonces digo, desde estas actitudes de abuso de una autoridad por tener chapa o no tener chapa, me parece que estamos retrocediendo. A mí me parece igual, digo, que nuestra historia, lo que tiene como conclusión, que fue cómo actuó el terrorismo de Estado, es el rol de las fuerzas represivas y cómo se actúa durante todos estos años. ¿Está bien? A mí lo que me parece, yo tengo fuertes diferencias con aquellos que defienden esta política, porque yo la vivo cotidianamente, porque ¿sabes qué pasa? Yo siempre me mantuve independiente, tanto de los gobiernos de todos, ¿sí?, como del Estado. Eso llevó a que yo haya venido varias veces a este canal a denunciar, por ejemplo, el surgimiento del Proyecto X, que no lo conocíamos, y me llevó a estar investigada ilegalmente junto con trabajadores como los de Kraft, PepsiCo. Me toca pelear al lado de los trabajadores, que es la opción, que creo que es lo que se refiere a Matías, ¿no? Una opción de vida, que es lo que hubiesen querido nuestros viejos. Yo decido eso al lado de los trabajadores y veo que se militariza la Panamericana con la gendarmería y reprimen a trabajadores cuando salen a luchar. ¿Está bien? O, para último dato, por ejemplo, los trabajadores de Kraft que vinimos a denunciar acá el Proyecto X están siendo elevados a juicio oral ahora. Entonces tiene consecuencias directas, más allá de que cada una después con su vida personal vaya al psicólogo, llore, vea cómo resuelve su vida. Acá hay una realidad que supera, que hace a un proyecto de país unas fuerzas represivas que yo veo que quieren relegitimar, y nosotros somos la fuerte expresión de lo que es darle el poder a ese aparato que termina actuando de esta manera, no solamente con nosotros, porque nosotros ya ha actuado en los 70, sino que vemos que sigue actuando hoy cotidianamente la gendarmería, la policía y demás. Les agradecemos a los cuatro por haber venido. Solamente una cosa para cerrar. Acá faltan voces, porque faltan las víctimas de la dictadura que se identifican con el gobierno. Muchos de ellos han sido invitados a venir. Y como sucede muy habitualmente, últimamente un poco menos, pero sucede muy habitualmente, decidieron al final no venir. Sería bueno que estos debates se hagan, aunque sean canales oficialistas, pero el problema es que los canales oficialistas a ellos no los invitan. En algunos lugares no van y en otros lugares no invitan a los otros. Que es una política, a mi entender, tiene algo muy sectario que en todo caso es lo menos importante, es que impide relajar. Impide relajar, Porque pero además impide que que podamos enriquecernos con esto. Yo creo que este hecho nos demuestra que nosotros lo que tenemos que debatir, además de lo que plantea Victoria, del rol de las fuerzas de seguridad, de cómo hay que cambiarlas, es qué tipo de conducta política tenemos que tener. ¿Cuál es la cultura política que nosotros queremos construir? Sí, de cultura política. A nosotros, a Marcos Islas, a mí, nos une nuestro pasado. Tenemos un pasado común, como lo tengo yo con Juan. Pero lo más fuerte que me une con él es nuestro presente y nuestro futuro. Con Juan no me une eso, porque no tenemos la misma elección de presente y de futuro. Entonces, ¿cuál es la cultura política que quiero construir? Aún pensando diferente, por ahí podrían hablar. El tema Yo es creo que de sí. repente no se Ojalá. puede- La verdad que Lo que pasa es que nos une una historia en común que es muy triste, la verdad que es una historia donde cada uno, como dice Victoria, ha tratado de ir llevándola como puede, con todo lo que implica. Ahora, la verdad es que no por ser hijos desaparecidos nos unen las ideas. A mí en particular me unen las ideas a una compañera que no es hija de desaparecidos, que no está acá. La quiero mencionar porque es lo que me representa como idea política, a lo mejor. Yo no soy candidata, así que... Vas a pasar el chivo. Sí, por supuesto, porque para mí es muy importante, porque tiene que ver con el proyecto que sí defiendo, que es Miriam Breckman, del Frente de Izquierda, que me parece que es una compañera que ha sido la defensora de Jorge Julio López, ha actuado en los juicios contra los genocidas, ha defendido a trabajadores y lo sigue haciendo, y esa es mi representación. Me une más ella que una historia en común con Juan Cabandier. A los cuatro, gracias por venir. Vamos a otro corte en el programa y cuando volvamos, Martín Lustó.
Palabras más, palabras